Es doctor en ciencia política, autor de varios libros sobre democracia e investigador del Centro de Investigación en Docencia Económicas. Es José Antonio Aguilar, aquí en Periférico 1313. Se ha hablado mucho de que México está enfrentando una decepción democrática en los últimos años, pero el planteamiento podría ser que en realidad esto es un fenómeno consustancial a todo proceso democrático, que hay algún momento en el cual en la democracia la gente se decepciona. ¿Es esto así y por qué? Sí, yo creo que la mayoría de las transiciones democráticas conllevan tarde o temprano un desencanto, una cruda democrática. Generalmente porque el proceso que lleva a la instauración de la democracia va generando expectativas, algunas de ellas muy altas, muy grandes, y es inevitable que cuando finalmente llega la ansiada democracia no entrega todas las cosas que se esperaban de ella. Algunas de estas cosas son económicas, la gente espera que haya crecimiento económico, una mayor igualdad, que baje la corrupción, etcétera. Otras son estrictamente políticas. Piensan, por ejemplo, que se va a acabar la corrupción de tajo, que los políticos van a sufrir una metamorfosis y a volverse virtuosos, y se dan cuenta muy rápidamente que los políticos democráticos no son particularmente virtuosos ni honestos tampoco. Entonces, todo eso conlleva, digamos, una crisis de las expectativas. ¿Ya hay una decepción democrática en el caso mexicano? En el caso mexicano yo creo que está todo eso, más una cosa adicional que he tratado de discutir en otros lugares, que es el tema de que teníamos un ideal o una concepción de la democracia idealizada que no correspondía a la realidad. Entonces le estábamos pidiendo o le pedimos peras al olmo, por un lado, y por otro lado creemos que la democracia implica cosas que la democracia realmente no entrega. Pero antes de eso, ¿dónde están los datos que nos digan que tenemos una decepción democrática? Bueno, en la última encuesta de Latinobarómetro salimos hasta el final de la lista en apoyo a la democracia. Entonces creo que ese es un indicador bastante duro de que los ciudadanos no están satisfechos con la democracia mexicana y que tienen un profundísimo desencanto. Ahora, parte de esta decepción, en todo caso, me imagino que en otros países también, es porque la oposición en un momento dado genera expectativas más allá de lo que realmente puede darse. Es decir, la propia oposición es la que alimenta esas expectativas de que si hay democracia y si nosotros llegamos al poder se va a acabar la corrupción. Eso es parte de su discurso. La gente se lo llega a creer porque no ha experimentado la democracia real. Porque no ha experimentado la democracia real y porque además los políticos empezaron a decir que la democracia significaba ciertas cosas que simplemente no ocurren. Y no ocurren en México porque no ocurren en ningún lugar. Y es el caso del tema de la equidad. La equidad no es parte de la democracia, pero es una idea muy mexicana de que ese es un valor de la democracia y es un terrible error que nos ha costado muchísimo en términos de desencanto democrático. Entonces, José Antonio, el problema de nuestra decepción democrática tiene más que ver con la definición de los bienes de la democracia que nos iba a dar, que fue un engaño, más que con el desempeño de la democracia. Bueno, yo creo que las dos cosas. Yo creo que además, digamos, de la imagen errónea de lo que es la democracia, ocurre que tenemos una serie de déficits institucionales y de rendición de cuentas de un país emergente, institucionalmente frágil, y eso también ha impactado. El tema de la escasa o nula rendición de cuentas, el tema de la impunidad política, creo que también ha sido crucial en el tema del desencanto democrático. De acuerdo al Latinobarómetro 2015, la corrupción se ubicó como el principal problema de México con 36% de las menciones, por encima de la inseguridad con 28%, el desempleo con 13%, la violencia con 12% y otros problemas con el 8%. En el año 2000, el 45% de los mexicanos prefería la democracia a cualquier otra forma de gobierno, mientras que en el 2013 el porcentaje disminuyó a 36.8%. De acuerdo con una encuesta realizada en febrero de 2015, los partidos políticos son la institución percibida como más corrupta en nuestro país, al recibir una calificación de 9 en la escala de 0 a 10. Le siguieron los altos funcionarios públicos y el sistema de justicia con 8.8 cada uno, mientras que el gobierno federal y los gobiernos estatales recibieron un puntaje de 8.7.
José Antonio, si a la democracia no se le deben pedir tantas cosas, por ejemplo, la equidad no hay que pedirse a la democracia, ¿qué cosas sí se le deben pedir a la democracia o qué cosas sí debemos esperar de ella? Bueno, la cosa esencial que entrega cualquier régimen democrático es que la lucha por el poder se da por medios pacíficos. Parece poca cosa y se dice rápido, pero es un gran logro civilizacional. En un país en el cual hace ya años que hemos perdido la paz social, me parece que esa es la primera cosa que tendríamos que pedirle a la democracia. De acuerdo. En segundo lugar, creo que podríamos pedirle a la democracia rendición de cuentas, que es muy importante por parte de los políticos electos, que las instituciones funcionen, que haya un equilibrio de poderes real, que no haya impunidad en los actos de corrupción abiertos que lesionan a toda la sociedad. Yo creo que esas cosas se las podemos pedir a la democracia de manera razonable. Y libertad, obviamente, también como uno de sus elementos. Y pues ciertamente, y la libertad, democracia es democracia liberal, en el sentido de que los ciudadanos deben tener protegidos sus derechos civiles, sus derechos políticos y su capacidad de manifestarse libremente. Y esa libertad va también con el tema de la seguridad. Es decir, un país en donde los periodistas viven atemorizados, donde los ciudadanos temen ser víctimas de represión, tanto oficial como por agentes privados, es un país que no puede ser cabalmente libre. Ahora, que México sea un país en donde sus políticos o sus grupos organizados piden más equidad que libertad, tiene que ver con una configuración previa de nuestro régimen democrático. Tiene que ver con una jerarquía de valores. ¿Por qué es esto? ¿Por qué pedimos más equidad que libertad? Bueno, yo cuando hablo de equidad no hablo de igualdad, por ejemplo. Yo cuando hablo de equidad hablo de una cosa muy específica, que es la idea de que todos los políticos deben de tener igualdad de oportunidades para ganar en las contiendas políticas. Ok, estás hablando en materia política, no en materia de distribución de oportunidades económicas. Así es. Okay. Hablo en el sentido estrictamente político. Esa idea de que la democracia provee igualdad de oportunidades para ganar es algo que los mexicanos nos sacamos de la manga en el sexenio de Ernesto Zedillo, en el momento en el cual las elecciones empezaban a ser competidas, pero había una gran desigualdad o desequilibrio entre los recursos que tenía el partido oficial y los que tenía la oposición. Entonces, en lugar de hablar de que no debe haber dinero del gobierno apoyando al partido en el poder, el PRI, se empezó a hablar de equidad. Y eso fue un terrible error. Terrible error, porque el gobierno representativo, la democracia liberal, no puede garantizar la igualdad de oportunidades de los políticos para ganar. Y creer que falla la democracia si no hay esa igualdad de oportunidades es condenarla a un desencuentro con los ciudadanos permanente. Ahora, en México tenemos una decepción más profunda, ya lo comentábamos, respecto de otros países de América Latina. Parte de la explicación no podría ser que nosotros hemos avanzado en la democracia en una de sus vías, que es el acceso al poder, es decir, lo electoral, pero no se ha avanzado, lo decías también, significativamente en otra parte de la democracia, que es los mecanismos del ejercicio del poder que hagan posible la rendición de cuentas, el combate a la corrupción. Ahí pareciera que no hemos avanzado. Solamente llevamos una de las etapas de la transición, pero la otra no se ha avanzado mucho. Bueno, porque las conexiones, a veces sutiles y complejas, entre el régimen político y la sociedad fueron algo que nuestra transición no registró correctamente. En un texto tuyo, Luis Carlos, hablabas de realmente la democracia como mercado electoral. Es decir, una cosa es lo que nuestra cabeza construyó como el proceso electoral y su costo, y otra cosa, lo que realmente son los procesos electorales y lo que cuestan. Hay un mercado de la política que no registra en nuestra imagen idealizada e institucionalizada de la democracia. Y ahí está parte del problema. Es decir, una vez que entramos de lleno a la democracia, entonces hay costos, hay contabilidades, hay una estructura de clientelar, de corrupción, que es ya parte de nuestro sistema democrático y que nuestras instituciones no están capacitadas o ni siquiera han pensado realmente cómo lidiar con la realidad. Entonces, realmente nuestras instituciones le han dado la espalda a la realidad y la realidad ha ido por otro lado y resulta que a los ciudadanos no les gusta por dónde ha ido la realidad. De acuerdo con los resultados del Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, solo 4% considera que las leyes se respetan en México, contra 29% que dice que no se respetan. En el año 2000, 36.8% de las personas encuestadas declararon tener poca confianza en los partidos políticos, mientras que el 27.8%
dijo tener ninguna confianza, en tanto que en 2013 33.4% dijo tener poca confianza y el 42.8% dijo no tener ninguna confianza en los partidos políticos. Por otro lado, solo el 34% de la población confía en los cuerpos policíacos. El 54% refirió que de nada sirve denunciar ante el Ministerio Público y el 40% de quienes han recurrido a la autoridad dicen que su experiencia fue mala. José Antonio, que haya una excepción democrática no significa que la democracia fracasó. En todos los países ha ocurrido una baja, pero luego las democracias pueden continuar, pueden encontrar su justo lugar y de pronto suscitar de nueva cuenta el compromiso de los ciudadanos hacia una democracia ya no idealizada, más real, pero existe. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué ha pasado en otros países? Bueno, yo diría dos cosas. La primera es estas encuestas que ponen el apoyo de la democracia por la democracia muy abajo, no deben ser tomadas con con un grano de sal. Es decir, eso no quiere decir que mañana la gente que está descontenta vaya a apoyar un régimen autoritario, un golpe de Estado, ¿no? Eso creo que hay que decirlo, ¿no? O sea, ¿en qué se traduce realmente este descontento? Es algo que no tenemos muy claro y no sabemos. Sabemos que no es algo bueno, es decir, en principio apatía, alejamiento. Esas cosas no son buenos indicadores, pero tampoco podemos de ahí predecir que va a haber un golpe de Estado mañana, una cosa así, ¿no? El segundo aspecto que yo diría es, yo creo que la recuperación de la confianza democrática tiene que ir de abajo, del fondo hacia arriba. Yo diría por recuperar la dimensión democrática de lo local primero y después de lo estatal. Y ahí hay mucho que hacer, porque uno de los grandes motivos de decepción democrática actual es precisamente la dimensión local y la dimensión estatal. Entonces, yo creo que la vía de recuperación de la confianza democrática pasa por esos dos ámbitos, ¿no? José Antonio, tú eres un gran académico con una enorme producción en muchos temas, teoría democrática, entre otros temas. ¿Qué está haciendo la Academia Mexicana para mejorar la realidad democrática de México? La verdad es que yo creo que muy poco. Yo creo que el tema del descontento democrático debería de ocupar a muchos de mis colegas y veo que con escasas excepciones no lo hace. En parte porque no saben cómo tomarlo, cómo abordarlo y en parte porque estamos distraídos en otros asuntos profesionales de la academia. Pero yo creo que ahorita... ¿Se le debe exigir a la academia que se preocupe por la realidad? Te lo digo muy seriamente porque yo que he pasado en algún momento de mi vida por la academia, veo que en ocasiones lo importante de la academia parece ser la excelencia técnica, científica, más allá de que tenga algo que ver con la realidad. ¿Se les debe exigir que nos ayuden a mejorar la democracia? Bueno, como no somos físicos cuánticos y no tenemos las excusas o las justificaciones de los físicos cuánticos, yo creo que la Academia de México tiene un muy claro deber y compromiso con tratar de explicar, en primer lugar, qué es lo que está ocurriendo, de generar hipótesis, para tratar de comprender nuestra circunstancia, que sirvan eventualmente para proponer soluciones. Pero nuestro compromiso y nuestro deber fundamental como académicos es entender y encontrar explicaciones de lo que está ocurriendo, y para hacer eso pues nos tenemos que fijar como meta explicar este tipo de fenómenos, cosa que rara vez ocurre. Quisiera terminar con una pregunta. Tú escribiste hace algunos meses en la revista Nexos un tema sobre la tómbola, decir, sortear candidaturas como lo ha hecho Morena o sortear diputaciones plurinominales como está proponiendo un grupo de mexicanos, muy interesante, contribuye o no a la democracia. Y lo digo porque son ideas innovadoras, son ideas que de repente surgen y uno dice, ¿esto ayudará? ¿Podrías comentarnos un poco de esta idea brevemente? Muy brevemente, la idea de que las elecciones son el mecanismo por excelencia democrático es un error. En realidad, el mecanismo democrático por excelencia es el sorteo. La democracia está sesgada, las elecciones en la democracia están sesgadas hacia los notables. Claro. Y eso lo sabía desde Aristóteles. Entonces hay una dimensión democrática del sorteo que históricamente se puede rastrear hasta la Atenas clásica. Ahora, el sorteo involucraba, el sorteo como se llevó a cabo en diversos ámbitos históricos, involucraba una serie de salvaguardas, que no es simplemente sacar un número de una tómbola, sino, por ejemplo, criterios muy estrictos de rendición de cuentas de los sorteados.
requisitos para poder ser sorteado. No todos podían ser sorteados. Entonces yo creo que el sorteo recupera una dimensión democrática perdida, pero tendríamos que recuperar las condiciones que lo acompañaban para realmente que sirva como una adición o como una forma de revivir nuestra democracia liberal del siglo XXI. José Antonio, te agradecemos mucho. Ahí tenemos una idea interesante, el sorteo como un mecanismo democrático. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.